Muy buenas noches, profe, buenas noches, Carlos. Iniciamos otra clase más del curso de preparación física y iniciamos, profe, a tu cargo. Gracias, Lili. Buenas noches, Carlos, que estás presente. Bueno, saludo a los demás compañeros cuando vean la grabación. Bien, vamos a continuar en donde habíamos quedado la última clase, que estábamos terminando con la parte de fuerza. De fuerza nos queda ver entrenamiento de multisaltos, pliometría, algunas cuestiones, algunos aspectos básicos en la programación y en las características del método. Después vamos a ver la fuerza horizontal, desde el entrenamiento de la fuerza desde esa perspectiva, buscando siempre intentar mejorar la aceleración como variable de rendimiento. Y bueno, si es que nos queda tiempo, ya vamos a comenzar con el otro tema, que sería entrenamiento de la resistencia en el fútbol. Pero bueno, por lo menos hoy vamos a terminar todo lo que compete al entrenamiento de la fuerza. Bien, pliometría y multisaltos. Recuerden que el deporte, o sea, en este caso el fútbol, los gestos deportivos son gestos de poco tiempo que nos permiten aplicar, no nos permite aplicar altos niveles de fuerza debido a que no hay tiempo para poder generar ese nivel de tensión o esa capacidad de fuerza en todo caso. Lo que vamos a tratar de mejorar en el deportista es la tasa de producción de fuerza, es decir, aumentar la capacidad de aplicar fuerza en distintos tiempos. Y el salto, el entrenamiento pliométrico, el entrenamiento a través de los multisaltos, lo que nos va a permitir es entrenar la fuerza en un gesto similar a los gestos competitivos. No porque el jugador se pase saltando, sino porque los tiempos de aplicación de fuerza son similares a los tiempos de un sprint, de una aceleración, de un cambio de dirección, de un salto, entonces es una forma de entrenar de manera específica la fuerza. Y allí aparece la pliometría y los multisaltos. Pliometría porque, por un lado, multisalto por otro, si bien los dos métodos se trata de saltar. Los multisaltos vienen hay distintas variantes en cuanto al entrenamiento, y la pliometría tiene una característica específica, que es el salto a un cajón y salto con caída y rebote, o sea, el entrenar el ciclo de estiramiento-acortamiento. Lógicamente, la pliometría es un entrenamiento mucho más intenso desde el punto de vista de la tensión muscular que un entrenamiento de multisalto. Por ahí el deportista, en el caso del jugador de fútbol, está sometido a altas tensiones musculares por, por el propio juego, debido a la cantidad de aceleraciones, de frenado, de cambio de dirección. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso a la hora de intervenir con este tipo de metodología, tratando de estimular, desarrollar o mantener los niveles de fuerza en estos gestos, en estos tiempos de aplicación. Por lo tanto, la pliometría puede ser utilizada, como se ve en la imagen, en un entrenamiento de Atlético de Madrid, claramente. Habrá que ver en qué etapa, habrá que analizar constantemente el estado de fatiga del deportista para no someterlo a este tipo de tensiones tan elevadas en caso de que el deportista se encuentre con un grado de fatiga elevado. En cambio, los multisaltos son acciones que tienen una menor agresividad, por ahí pueden ser utilizadas con mayor frecuencia, en una entrada en calor, en el gimnasio mismo. Ahora vamos a ver la importancia del stiffness del tobillo, de la rigidez que debe tener el tobillo para poder tener una técnica correcta en la aceleración, una capacidad de empuje horizontal más efectiva.
y el entrenamiento a través de multisalto va a ser un método muy eficaz y una herramienta muy loable para poder desarrollar esta variable. Entonces los ejercicios pliométricos son una clase especial de ejercicios de entrenamiento de fuerza-velocidad que enfatizan tanto en el ciclo de estiramiento-acortamiento como en la fuerza reactiva, que implica un considerable componente excéntrico. Efectos del entrenamiento pliométrico. La pliometría tiene como misión salvar la diferencia entre la fuerza simple y la potencia. Esto es, nosotros vamos a entrenar la fuerza de manera general con la propuesta que vimos en las clases anteriores en cuanto al entrenamiento de fuerza, pero si bien le hemos encontrado la fundamentación al por qué es importante entrenar la fuerza, cómo se relaciona con las acciones del deporte, hay que entender que dentro de esa curva fuerza-tiempo, esa curva fuerza-velocidad, la forma en que se aplica fuerza no es similar a la forma que se aplica la fuerza en una competencia. Entonces, entrenar la fuerza a través de los saltos o como una variable, como un método entre unos cuantos, va a ser una forma de aplicar fuerza de manera similar a la del gesto deportivo, como lo dije anteriormente. Está destinado a capacitar los músculos para alcanzar una fuerza máxima en un periodo de tiempo lo más corto posible, lo que vengo diciendo. Produce cambios a nivel neural muscular que facilitan la performance de gestos de movimiento más rápidos y potentes. Mejora la eficiencia mecánica de los músculos que intervienen en la acción del salto. Permite disminuir los tiempos de acoplamiento entre la fase excéntrica y concéntrica, es decir, el tiempo entre el que el músculo se estira, se frena y se vuelve a acortar. Ese ciclo de estiramiento-acortamiento es más eficiente, más reactivo, por lo tanto vamos a estar entrenando al músculo para que tenga una mayor capacidad de ejercer tensiones más veloces. Mejorar la tolerancia a carga de estiramiento más elevada, facilita el reclutamiento de unidades motoras y sus correspondientes fibras musculares. Medios. Para miembros inferiores tenemos multisaltos y ahí diferenciamos en cuanto al vector, saltos horizontales, buscamos distancia. Claramente va a haber una parábola, es decir, va a haber altura, pero el objetivo principal es alcanzar la mayor distancia posible. En algunos casos, en otros casos no. Después vamos a ver eso, por qué sí, por qué no. Los saltos verticales, vamos a buscar altura, distancia en cuanto a altura, y saltos pliométricos, que son saltos al cajón, saltos con caída, que vuelvo a repetir, tiene un componente de ciclo estiramiento, acortamiento más intenso debido a la caída, por lo cual son trabajos, es un método más agresivo comparado con los multisaltos que se realizan en un suelo en el llano. Y para miembros superiores y tronco pueden ser los multilanzamientos. Clasificación de los saltos. Según su intensidad, tenemos multisalto de baja intensidad, de alta intensidad, multisaltos dificultados, o sea, de alta dificultad, y multisaltos facilitados, que son aquellos saltos que se realizan, se utilizan bandas tirabán, bandas elásticas, que permiten o que favorecen al impulso hacia arriba, debido a que justamente uno va abajo y la banda se estira, y cuando uno va arriba la elasticidad de la banda afecta al salto. Por eso son saltos facilitados. Según su forma de realización, horizontales, verticales y en profundidad, que serían los saltos pliométricos. Aquí bien, ¿cuál sería, por ejemplo, una progresión en cuanto a los saltos para decir, bueno, esto es baja intensidad y esto es alta intensidad? Yo la progresión que utilizo es, lamentablemente aquí no lo puedo mostrar, pero cuando hagamos la clase práctica lo vamos a desarrollar, eso muy cortito. Pero el salto, la progresión sería primero utilizar saltos bipodales, es decir, con ambos pies, salto con piernas extendidas hacia adelante.
Esa sería el primer tipo de salto en cuanto a progresión. Salto bipodal, sin flexionar rodilla, sin buscar tanta altura, hacia adelante. El segundo ejercicio en cuanto a esta cuestión de la progresividad sería saltar cambiando de dirección, hacia adelante, lateral, al medio, hacia adelante, hacia el otro lateral. Eso generaría una progresión y un aumento de la intensidad. La tercera variante sería pasar esos saltos a unipodales, es decir, un apoyo, una piernas extendidas, saltito hacia adelante, sin buscar tanta altura y distancia. Claramente que si busco la mayor altura posible o la mayor distancia posible, la intensidad va a aumentar a que si no la busco. Después, ese mismo salto unipodal con cambio de dirección. Después vendrían los saltos con flexión de rodilla y extensión de rodilla, cadera, que de ahí sí ya tendríamos un ciclo de estiramiento, acortamiento más intenso. La caída, el impacto también va a ser más intenso, hay que controlar mucho lo que es el valgo de rodilla, tanto en el empuje, tanto en la acción concéntrica, como en la caída, en el frenado, el salto. Y eso es muy simple, ver cómo la rodilla del deportista, si al empujar no va hacia adentro, o si al caer no va hacia adentro. Eso, si sucede, es porque tenemos un deportista con una musculatura estabilizadora de la rodilla, los rotadores externos, en este caso el glúteo medio, que está o debilitado, pero generalmente está hipoactivo, es decir, un músculo que no, a nivel coordinativo neuromuscular no se tiene la capacidad de activarlo para que esa rodilla no vaya hacia adentro. Entonces, por eso terminan siendo saltos más intensos, porque hay que tener buena técnica y hay que tener buena capacidad coordinativa para que el salto no sea contraproducente. Lógicamente también que si tenemos un deportista con sobrepeso hay que evitar estos tipos de saltos por el impacto en la articulación de la rodilla. Entonces hay que ir viendo cómo se va progresando en la metodología para poder entrenar esta forma de aplicar fuerza. Y lógicamente, si después la siguiente progresión sería cambiar de dirección con ese salto de flexión de rodilla, extensión de rodilla, cadera. Y después sí ya pasar a un salto en profundidad, que sería salto al cajón, o salto al cajón, salto caída en profundidad y vuelvo a saltar. Ahí más todavía hay que tener cuidado y presente el valgo de rodilla para no generar ningún tipo de complicación. Saltos pliométricos son aquellos que emplean el peso del cuerpo y la gravedad para hacer fuerza contra el suelo, llamados también saltos en profundidad con respuesta inmediata, serían estos. Vuelvo a repetir, no son saltos que puede realizar cualquier individuo, por más que sea deportista. Pasan deportistas que sucede, no sé si a este nivel de valgo, pero sí sucede mucho cuando empuja, tanto como cuando cae, por lo cual hay que evitar someterlo a este tipo de metodología de trabajo. Enseñarle primero a caer, enseñarle a empujar, que aprenda a activar los glúteos para que la rodilla no vaya hacia adentro, y bueno, después en caso de que tenga una buena capacidad de amortiguación en el salto, una buena capacidad de despegue, comenzar con este tipo de metodología. Lanzamientos para el tren superior, todo lo que tenga que ver con lanzamientos con medicine ball, con cualquier pelota que se pueda lanzar y no se rompa, lógicamente, de distintas maneras, con rotaciones, de pecho, hacia atrás. Eso va a depender de cuál forma se adapte más a la característica del gesto deportivo. En el caso del fútbol, no tiene mucha correspondencia dinámica, pero sí podemos hacer tranquilamente utilizar un método de contraste, que es
para utilizar toda la curva fuerza-velocidad. Recuerden que la curva fuerza-velocidad, tenemos la fuerza aquí y la velocidad aquí, y va a haber ejercicios que van a estar más en esta zona, otros que van a estar más en esta y otros que van a estar más en esta. Bueno, en el caso que nosotros querramos estimular toda esta curva, vamos a utilizar un método de contraste, que sería un ejercicio que esté aquí primero, un segundo ejercicio que esté aquí, y un tercer ejercicio que esté aquí. En el caso de un jugador de fútbol, podemos hacer esto haciendo un press de banca para estimular esta zona más orientada a la fuerza, y pasar después a un lanzamiento para trabajar una zona más orientada a la velocidad. Bien, programas de entrenamiento pliométrico. Intensidad está determinada por el tipo de ejercicio utilizados. Estos varían desde lo más simple, sencillo, hasta lo más agotador y complejo. Como les decía hoy, si yo aumento la altura, va a aumentar la intensidad. Si yo le agrego un peso, como puede ser un salto con carga, que se utiliza mucho por el tema de trabajar o estimular el pico de potencia, entonces voy a utilizar alguna carga para saltar, o aumentando la distancia en el caso de que sean saltos horizontales, o aumentando la altura de obstáculo a superar en el caso de que sean un salto vertical. Volumen es el trabajo total realizado en una sesión de saltos, se mide contando la cantidad de saltos realizados, sumando los contactos del pie con el suelo. En este caso, en el fútbol, lo único que vamos a hacer es programar una sesión, porque no podemos, yo creo que es conveniente, esto ya va a una apreciación más personal, no exagerar con la estimulación de este tipo de métodos, o de la utilización de este tipo de métodos, debido a que el jugador de fútbol, como les dije, la competencia misma, el juego mismo, somete a altas tensiones musculares. Entonces hay que ser muy cuidadoso, ver cuándo utilizamos, ver cuándo proponemos este tipo de entrenamiento. Yo lo que hago es, en el caso de en una etapa precompetitiva, es decir, en una pretemporada, los días que busco estimular la fuerza, por decir fuerza rápida, la capacidad de aplicar fuerza en tiempo corto, puedo llegar a armar 4 drills, es decir, cuatro grupos o 4 estaciones, y utilizar en cada drill una variante de salto, ya sea un salto lateral, ya sea un salto horizontal hacia adelante, un salto más orientado a la altura, salto unipodal, distintas variantes de formas de saltar, y realizar a lo mejor por estación o por drill, dependiendo la intensidad del salto. ¿Qué quiere decir? A lo mejor, si yo voy a hacer un salto horizontal intentando buscar la mayor distancia posible, vamos a suponer en este drill, pongo salto horizontal, y yo llamo salto horizontal al salto con ayuda de brazo, como el salto en largo, por decir, buscando la mayor distancia posible, y acá a lo mejor hago salto con pies unipodales intercalados. Y bueno, si este salto es más intenso que este salto por la caída, por el impacto, entonces a lo mejor en una serie puedo hacer 4 saltos, como mucho, 4 o 5 en una etapa de desarrollo sería. Y a lo mejor este otro, que es un salto menos intenso, pueden hacer 4 saltos con cada pierna, por lo tanto sería 8 saltos. La cantidad de saltos siempre va a estar determinada en función de la intensidad que representa, de la naturaleza de cada salto. Y la cantidad de series van a ser no más de 2, de 3 series por drill. Es decir, si yo hago 4 saltos acá por 3, voy a tener 12 saltos nomás. Pero voy a tener 24. O sea, no puedo guiarme, creo yo, no es conveniente 24 para todos, porque estos saltos son mucho más agresivos que estos. Entonces, a lo mejor en el volumen total terminan haciendo 60 saltos, que si uno va a la literatura de entrenamiento pliométrico,
60 saltos es un volumen muy bajo, pero vuelvo a repetir, el jugador de fútbol está sometido a tensiones intensas constantemente debido a la naturaleza del juego. Y después, esto sería en una etapa de desarrollo, en una etapa precompetitiva, y en una etapa competitiva tranquilamente, en el día que estimulo la velocidad, que sería en el día -2 sería -2, previo a la competencia, 2 días antes de la competencia. Por ahí utilizo como algo parecido a un método contraste, es decir, una estación donde tienen que realizar a lo mejor 4 o 5 saltos, una pausa cortita y un sprint de 30 metros como un sprint con un sentido preventivo, que después cuando veamos velocidad van a entender por qué le digo preventivo, y con una forma de compensar ese tipo de acciones que por ahí no se representan en el entrenamiento durante la semana y sí aparecen en una competencia. Entonces, en lo que toco en la semana en cuanto a salto es un solo día y realizan a lo mejor 4 series en total de 4 saltos y termina siendo un volumen insignificante, no más de 20 saltos, para que tengan idea de qué creo yo que es conveniente para no generar una sobreexigencia a nivel periférico en el deportista. Frecuencia es la cantidad de veces que se realiza multisalto durante la semana. Bueno, en este caso, un microciclo competitivo en el fútbol, yo no recomiendo más de uno. Pueden hacer un día donde se utiliza este estímulo de velocidad, y a lo mejor un día en el gimnasio como método para estimular el stiffness del tobillo, la rigidez del tobillo, unos multisaltos unipodales con pierna extendida, 4 series de 8 saltos, algo muy bajo para trabajar esa capacidad y esa rigidez muscular, o sea, fortalecer el gemelo, el sólido, para poder tener una mejor técnica y una mejor eficiencia mecánica al correr. Fíjense el intervalo entre sesión que recomiendan los autores de 48 a 72 horas. La recuperación es el intervalo entre una repetición y otra, entre una serie y otra. Es clave para determinar los efectos que provocaría: fuerza, explosivo, reactiva, balística, pausas completas, resistencia, pausas incompletas. En el fútbol, cuando utilicemos saltos, excepto que realicemos un circuito de resistencia de alta intensidad, que vamos a meter ahí saltos, pero no va a haber pausas cortas, pero no para repetir saltos nuevamente, sino con otro tipo de gesto. En el caso de hacer un salto, recuperar para volver a repetir un salto, el objetivo es mejorar la capacidad, la calidad del esfuerzo, la capacidad de producir fuerza en tiempos cortos. Por lo tanto, la pausa, recuerden que en el entrenamiento de fuerza orientado al deporte, siempre tienen que ser pausas largas, pausas completas para poder resintetizar los sistemas implicados en las tensiones de alta intensidad, para poder evitar la fatiga a nivel neural y que la acción sea realizada con la mayor calidad posible. ¿Cuánto es pausa completa? Y mínimamente tiene que ser 1 minuto 30, mínimo, que termina siendo poco, pero también el fútbol te obliga por ahí la organización a reducir los tiempos, porque hay un montón de cosas por entrenar, por trabajar, y no podemos darnos el lujo de darle tanto tiempo, o el tiempo que verdaderamente sería el adecuado. Bien,
Los efectos, aquí un estudio, los autores que determinaron los efectos del entrenamiento pliométrico sobre el salto vertical reportó que tanto la modalidad de entrenamiento pliométrico lento, ejemplo, salto con contramovimiento, y rápido, es un salto con caída. Salto contra movimiento, yo estoy parado, voy abajo y salto. Con caída, estoy en un banco, me dejo caer, caigo y pum, reboto automáticamente. Producen una mejora significativa del salto vertical y del salto contra movimiento. Otros estudios, mejora significativa en el rendimiento de la velocidad, sobre todo en la distancia por debajo de los 40 metros. Ahora cuando veamos entrenamiento de fuerza horizontal van a ver que cómo vamos a poder influir en la primera fase de la aceleración o en la segunda fase. La mejora del rendimiento en el sprint son optimizados por la incorporación en el programa de entrenamiento de ejercicios con mayor aceleración horizontal, es decir, ejercicios pliométricos específicos de sprint. Todos los saltos hacia adelante, van a tener una mayor correspondencia dinámica con el gesto de la carrera, con el sprint. Esto es lógico por el vector de aplicación de fuerza, que es hacia adelante. Entonces, si queremos interferir un poquito más en la variable del sprint, vamos a utilizar saltos horizontales. La preactivación de los músculos agonistas aumenta la rigidez del complejo músculo-tendón, que a su vez mejora el almacenamiento y recobro de energía elástica durante la fase excéntrica y concéntrica respectivamente. Esta sería la fase inicial. La fase excéntrica, cuando estoy descendiendo, una fase de transición, que sería la fase isométrica, y la concéntrica cuando la musculatura se acorta para poder producir la acción mecánica. Efecto del entrenamiento de tipo explosivo basado en ejercicios de salto. Aquí, esto es una curva fuerza-tiempo. Antes del entrenamiento sería la línea continua, a las 12 semanas de entrenamiento y a las 24 semanas de entrenamiento de fuerza explosiva. Fíjense cómo la capacidad de producir fuerza en distintos tiempos, toda la curva fue afectada de manera positiva entrenando a través de los saltos. Es decir, no solamente vamos a mejorar los tiempos cortos, sino que también vamos a afectar a los tiempos, a la fuerza más orientada a la fuerza máxima. Tipos de salto. Tenemos, esto yo también yo tengo un pensamiento muy, los nombres de las ejercitaciones y de las tareas me parecen algo irrelevante. Sí que uno sepa, o hasta uno puede ponerle el nombre, creo yo, que considere más apropiado para entender una planificación. Pero sí, bueno, yo lo que busco aquí es que ustedes vean distintas características, distintas variantes de salto, y bueno, lógicamente cada variante tiene su nombre, que están en inglés. Bounce son saltos que implican contactar el suelo alternando de un pie a otro, es decir, saltos de laterales. Estos saltos, si uno lo analiza, tienen un componente excéntrico más alto que un salto hacia adelante, y tiene mayor correlación, mayor correspondencia dinámica con un cambio de dirección, porque un cambio de dirección, yo voy hacia un lado, tengo que frenar. Ese frenado significa evitar caerme por la inercia con la cual yo vengo corriendo, o sea, hay una alta tensión excéntrica, y cambiar de dirección hacia por ejemplo, un lateral. Entonces, este es un tipo de ejercicio que me ayuda a mejorar esa variable de rendimiento. Lo que sí es un salto muy, muy intenso, por lo cual debemos utilizarlo con aquellos deportistas que están bien sólidos, que sabemos que tienen una buena solidez estructural, una buena capacidad para soportar este impacto que genera este salto lateral.
Si la rodilla no está estable, vamos a estar trabajando sobre algo que no va a ser conveniente o que puede llegar a futuro a ayudar a producir una lesión. Hop son saltos que implican contactar con el suelo con un pie. Por ahí estos son los saltos más de menor intensidad, como se ve en la imagen. Estos son los saltos unipodales, que es con pierna extendida. Puede ser un hop buscando más altura, puede ser un hop buscando más distancia, puede ser intercalado, puede ser con mismo pie, puede ser con cambio de dirección, puede ser lineal. Jump son saltos que implican contactar con el suelo con ambos pies. Es un salto contra movimiento que puede ser vertical, busco altura, horizontal, salto hacia adelante buscando la mayor distancia posible. A esto se le puede agregar un salto con carga, un contramovimiento hacia la vertical, no hacia la horizontal. Bueno, voy a saltar con una barra hacia adelante, sino hacia arriba. Bien, y aquí lo que les decía hoy, el entrenamiento, la forma de planificar el entrenamiento complejo o de contraste, que tiene como objetivo trabajar toda la curva fuerza-velocidad, surfear toda la curva, es decir, comenzar con un ejercicio que esté aquí e ir ejerciendo fuerza de distintas o manifestaciones de fuerza en realidad, o sea, manifestar fuerzas a baja velocidad, manifestar fuerza a alta velocidad. El entrenamiento complejo fue descrito por primera vez en la literatura por Bergoyansky. Según el autor, es un método muy efectivo para el desarrollo de la fuerza explosiva. Básicamente consiste en ejecutar series de un ejercicio con carga pesada, seguido por series de un ejercicio con cargas ligeras. Yo pensé que les había mostrado esto porque por eso estaba hablando del método de contraste. Aquí una planificación mía con chicos del club. Lo que hicimos es utilizar 4 ejercicios, un primer ejercicio más orientado en esta zona, que sería el peso muerto. La intensidad a la cual se trabajó es a 0,7, 0,8 metros segundo, que sería de velocidad media propulsiva. Esto cuando veamos la práctica de entrenamiento de fuerza, de fuerza ya vimos la práctica. Lo que vamos a ver es cuando veamos la evaluación, van a entender un poquito mejor de esto, con el encoder y demás. Se evalúa, se busca qué peso el deportista es capaz de mover a esta velocidad. Después, un salto contra movimiento con carga, 4 repeticiones, 4 series. Se busca una carga a la cual el deportista aplica el máximo nivel de potencia. Recuerden que la potencia es igual a fuerza por velocidad. O sea, dentro de esta curva, las dos variables se relacionan en cualquier punto. Y hay un punto donde la relación es la más alta, por lo tanto hay un pico de potencia más elevado. De ahí pasan a un sprint de 20 metros resistido. Esto lo pueden hacer con un trineo, lo pueden hacer con, no sé, una cubierta, con lo que se les ocurra, con un chaleco. En este caso nosotros utilizamos un elemento que se llama Speed Tracks, que es de una marca argentina, que es un tubito que el jugador se pone un cinturón, tensa, y ese tubito lo que hace es como que lo va frenando, cumple la función de un trineo nomás. Y el último ejercicio, un sprint de 30 metros, sin peso, sin nada, para ir pasando de, vuelvo a repetir, de una acción de más fuerza, menos velocidad, a otra de más velocidad, menos fuerza, y así. El objetivo, mejorar la capacidad de aceleración, mejorar la velocidad media en 30 metros. Sería utilizar un peso muerto, un salto contra movimiento con carga, un trineo y terminar con un sprint. Eso es
un modelo de planificación de la fuerza que se denomina método contraste o complex, método contraste francés. Van a encontrar distintas terminologías. Algunos lo hacen primero todos los ejercicios de esta característica para pasar luego a todos de esta, y algunos, o sea, el contraste en este caso es una serie de este, una serie de este, una serie de este, una serie de este, y volver a comenzar después de una pausa prolongada, con el ejercicio número 1. Aquí un autor, Marcos Chena, preparador físico español, que recuerden es el que propone el entrenamiento de fuerza funcional. Bueno, aquí la propuesta de él también, basado en un ejercicio de alta aplicación de fuerza, un ejercicio más donde se aplique menos fuerza, pero en tiempos más cortos, o una transferencia a un gesto que tiene correspondencia con el sprint. Fíjense que se empuja con punta de pie, acción o forma de aplicar la posición, natural que debe adoptar el pie en un sprint, para pasar un sprint lineal y terminar en un sprint con cambio de dirección. Aquí esto no sé si se va a ver, yo no sé por qué subí un solo videito acá. Estas son las evaluaciones, ahí se evalúa al deportista, al chico, son chicos de formativo. Subí uno solo y los otros los dejé pensé que no iba a funcionar, por eso subí uno solo y al final sí funcionaba. Ahora si después quieren les muestro los otros videos, nada más que tengo que entrar en mi base de datos para que ustedes puedan ver. Bien, la importancia del glúteo medio, esto todo entrenamiento, recuerden que estuvimos viendo en la clase anterior entrenamiento de la fuerza. Todo esto todavía continúa relacionado con el entrenamiento de la fuerza desde distintas perspectivas. Acá fíjense, como yo les decía hoy, el glúteo medio como la importancia para evitar ese valgo de rodilla, por lo tanto, activarlo constantemente, trabajarlo, fortalecerlo, nos va a ayudar a prevenir una lesión de rodilla, por ejemplo. Aquí un estudio lo que demuestra es importante trabajar los glúteos para prevenir las lesiones de isquiosurales, o sea, de los posteriores del muslo. Aquellos jugadores que reducen más el rendimiento al hacer sprint podrían tener más riesgo de lesión isquiosural. Tras varios sprints disminuye la producción de fuerza horizontal y el rendimiento de los extensores de cadera. ¿Cuáles son los extensores de cadera? Los posteriores, lógicamente los isquios y glúteos. Lo que nos dice este estudio es que en situaciones de fatiga los isquios no van a tener el mismo rol cuando no hay fatiga, y que los glúteos podrían aumentar su protagonismo. Parece que en situaciones de fatiga el glúteo medio y el glúteo mayor aumentan su protagonismo, por lo tanto, para la prevención de lesiones de isquios será importante el trabajo de estos músculos. Hay un ejercicio que es la extensión de cadera apoyada en un pie o en un elemento inestable, que todos aquellos deportistas que tienen hipoactivo el glúteo, cuando lo realizan sienten como un calambre en el isquio y sienten como que se le va a romper. ¿Debido a qué eso? Debido a que no tienen la capacidad de activar el glúteo para que ayude, como dice aquí, a los isquios surales en la extensión de cadera. Es como que el isquio, un músculo débil, está sosteniendo esta acción solo, sin la ayuda de este gran grupo muscular. Si nosotros lo activamos constantemente y lo fortalecemos, le vamos a enseñar a que tiene que colaborar con el isquio para que el isquio no trabaje solo y así tenga mayor tensión en las distintas acciones. Es por eso que hoy en día van a ver que en el fútbol
Se utiliza mucho las circulares en las entradas en calor con pataditas laterales hacia el costado. Bueno, lo que se busca con eso es activar la musculatura encargada de la rotación externa, que en este caso sería el glúteo mayor y glúteo medio. Algunos ejercicios para trabajar el glúteo medio y glúteo mayor. Glúteo mayor, hip thrust, el empuje de cadera, en este caso lo hacen en una pierna para que tengan una correspondencia dinámica mayor si lo relacionamos con el gesto deportivo. Un puente de glúteo, una extensión de cadera con goma. Esto es, me parece a mí, un gesto un ejercicio muy bueno porque el empuje de cadera es hacia adelante como es en el sprint, y distintas variantes de sentadilla. Glúteo medio, la circular que les decía recién, todo lo que sea rotar hacia afuera la cadera, la abducción de cadera, va a permitirnos entrenar el glúteo medio. Hacer sprint, esto es lo que les decía hoy cuando veamos velocidad, hacer sprint siempre será el mejor entrenamiento para prevenir lesiones de isquiotibiales. Van a ver después que hay estudios que demuestran que todo esto, si bien hay estudios que demuestran que son efectivos, entre quien hace y quien no hace, también hay estudios que demuestran que quienes realizan solo esto y no realizan sprint están más propensos a lesionarse que aquellos que hacen, además de todo esto, sprint de distancias largas. Sería 30, 40 metros. Eso ya va a depender de la característica de su deportista. Bien, ahí terminó esta diapositiva. Me dicen, chicos, si ahí tienen alguna consulta, alguna duda sobre esto que vimos hasta ahí, y si no, vamos a pasar a lo que sigue. ¿Nada? Bueno. Seguimos entonces. Ahora pasamos a esta. Fuerza horizontal. Chat. Gracias, Sabrina. Bueno, me alegro. Yo lo único que espero, chicos, como les digo siempre, es que esto les sirva a ustedes. Si por ahí hay algo que, por ahí yo no sé si trato de ser lo más simple para explicar, para que ustedes lo puedan entender. También entiendo que cuando veamos la parte práctica, esto va a ser mucho más entendido, pero no puedo yo, por eso yo les decía antes, todo lo práctico que se realice tiene que tener un sustento, tiene que tener un fundamento teórico basado en la ciencia y lógicamente también basado en experiencias personales, pero no puede todo ser cuestión de experiencias personales porque hay que tener fundamentación de por qué de las decisiones que uno toma. Entonces, cuando veamos la práctica y yo proponga cierta metodología, cierta forma, cierta manera, es basado en todo esto que estamos viendo en la teoría. Bien, ahora, la fuerza horizontal. Esta es otra perspectiva, así como en el entrenamiento propuesto por Marcos Chena hay distintas perspectivas en cuanto a entrenar la fuerza. Uno es la perspectiva del control motor, ejercer o llevar a cabo un ejercicio que nos permita tener una mejor funcionalidad, o sea, una mejor capacidad de movernos, y lógicamente que cuando esa capacidad de movernos sea la adecuada, tratar de aplicar más fuerza en esa forma de movernos o en ese movimiento. La otra es la perspectiva de la tasa de producción de fuerza, es decir, aplicar la mayor fuerza posible en cierta velocidad o aumentar la velocidad ante cierta masa. Por eso utilizamos ejercicios básicos que son evaluados previamente con un encoder para determinar la carga.
Y otra perspectiva sería la fuerza desde el vector, en este caso el vector horizontal. ¿Esto por qué? Porque vamos a tratar de entrenar la fuerza buscando mejorar el gesto más representativo de un deporte como el fútbol, que es el correr, acelerar, frenar, acelerar, frenar. Un deportista que tenga buena capacidad de aceleración va a tener mayor intensidad, porque el deporte demanda constantemente frenar y constantemente volver a acelerar para poder alcanzar una alta velocidad y llegar primero, por ejemplo, a una disputa o a lo que sea necesario que demande el juego. Entonces, la fuerza va a estar prácticamente en toda su dimensión orientada a mejorar esta variable, que es la variable de la aceleración. No se trata de mejorar la fuerza solamente, aunque sí es importante, pero no lo principal de decir, bueno, yo voy a mejorar la fuerza tratando de que mi jugador choque a los rivales y los tumbe a todos. No, ese es el principal objetivo del entrenamiento de fuerza. El principal objetivo es esto, la aceleración, en segunda medida, la capacidad de soportar altas tensiones, o sea, de sostener trabajo y de evitar lesiones, y después recién en todo caso vendría esto de la lucha. Bien, y ahí aparece la fuerza en cuanto al vector horizontal. Sabemos que la fuerza es masa por aceleración. Un factor muy importante a tener en cuenta en el desarrollo de la velocidad es la aceleración. García Manso define la aceleración como la velocidad por unidad de tiempo. La eficiencia del sprint va a estar determinado siempre, lógicamente, por la técnica y también por la capacidad de aplicar fuerza. Si yo aumento la capacidad de acelerar una masa, o sea, mi peso corporal, voy a poder tener una mayor velocidad. Los factores que determinan la aceleración son: la aceleración es fuerza sobre masa. ¿Cuál sería la masa? Sería el peso corporal de un deportista. En el caso de que un deportista no esté con sobrepeso, o sea, que no tenga kilos de más, que esté en su peso óptimo, la masa nosotros no la vamos a poder modificar, excepto que cambiemos, no sé, el botín, utilice un botín más liviano, la ropa, pero va a ser prácticamente una variable que no se pueda modificar. Y por lo tanto, ¿qué vamos a cambiar? La gravedad tampoco no la podemos cambiar. La resistencia aerodinámica es algo que no depende de nosotros. O sea, si hay mucho viento, si no hay mucho viento, si la cancha, no sé, si se corre en un llano o se corre en una cuesta. Lo único que nosotros podemos modificar es la fuerza. Por lo tanto, si modificamos la variable fuerza, vamos a modificar la variable aceleración. Un sprint, o sea, una carrera, tiene dos fases: una fase de aceleración y una fase de velocidad máxima, es decir, el deportista comienza, esto es vamos a suponer que es el comportamiento de la velocidad, de la aceleración. Uno va acelerando hasta que alcanza cierto nivel de aceleración y no puede acelerar más. La aceleración se mantiene, por lo tanto, la velocidad también se va a mantener. La velocidad aumenta a medida que aumenta la aceleración. Y la velocidad máxima sería el punto que vamos a alcanzar, y después podemos entrenar ese punto, tratar de que sea más alto. Y otra cosa sería la capacidad de sostener esa velocidad y que no caiga antes. Y en el caso de la aceleración sería tratar de conseguir un nivel de una capacidad de aceleración más alta en un mismo tiempo. Es evidente que el fútbol es un deporte que depende más de esto que de esto, porque las distancias que realiza un jugador
no le permiten en su mayor medida alcanzar su velocidad máxima, sino que constantemente está acelerando, frenando, acelerando, frenando. Lo que hay que mejorar o tratar de mejorar es esto, esta capacidad de acelerar, esta capacidad de sostener valga la redundancia, la capacidad de acelerar. Y una cosa va a estar ligada a la fuerza y otra cosa va a estar ligada a la resistencia. Y ahí creo yo que está todo el objetivo que debe tener un preparador físico de fútbol. Que el deportista acelere más y que pueda sostener durante más tiempo y con más calidad esa forma de acelerar. Bien. Ahora bien, tenemos que entender cómo funcionan las fuerzas reactivas contra el suelo. Siglas en inglés, Ground Reaction Force, o sea, la forma en que aplico la fuerza contra el piso, y eso me va a dar una resultante. Esa forma de aplicar las fuerzas contra el piso va a tener un vector horizontal y un vector vertical. Es decir, yo aplico fuerza contra el suelo, de lo vertical y horizontal va a haber una resultante. Recuerden esa sigla que es GRF, que es la forma, el concepto en sí es el resultado de la forma en que aplico fuerza contra el suelo. La fuerza tiene una acción inversa hacia donde se aplica, se empuja. Es decir, si yo empujo hacia el piso, voy a generar una acción, una fuerza similar hacia el lado opuesto. Aquí. Los autores empezaron a estudiar la habilidad para producir grandes niveles de fuerza en dirección horizontal como el principal factor de rendimiento en el sprint debido a su especificidad. De este mismo estudio se llegó a la conclusión de que para mejorar la fase de aceleración, es decir, la primera fase de un sprint, no es tan importante la cantidad de fuerza total producida como la forma en la que se orienta hacia el suelo. Y ahí entra en juego la técnica. Ahí entra en juego esta forma de apoyar el pie para poder correr. Entra en juego el stiffness del tobillo, entra en juego el fortalecimiento y la capacidad que tenga el sóleo y el gemelo para poder sostener este ángulo del pie para que la fuerza horizontal, se aplique en mayor medida. Efectividad mecánica, Morín y Samosino. Dicha efectividad mecánica proviene de la diferencia entre la fuerza horizontal hacia adelante, y entre la fuerza total aplicada en el sprint. Las GR, o sea, las fuerzas aplicadas contra el suelo, las resultantes de las fuerzas que se aplican contra el suelo, para la aceleración muestran un balance de fuerza horizontal neto mayor que en la GRF durante la fase de máxima velocidad. Es decir, en la primera fase de un sprint hay mayor aplicación de fuerza horizontal. En la fase de mayor velocidad, o sea, de velocidad máxima, cuando se alcanza el pico de velocidad, hay menor nivel de fuerza de aplicación de fuerza horizontal. Fíjense una cosita que quiero que quede claro acá. No es que en la fase de aceleración se aplica más fuerza horizontal que fuerza vertical. O que en la fuerza vertical siempre, los niveles de fuerza vertical siempre son más altos que los niveles de fuerza horizontal. Lo único que varía es que hay deportistas que los estudios demuestran que los deportistas que aplican mayor nivel de fuerza horizontal en esta fase tienen mayor capacidad de aceleración, pero siempre el nivel de fuerza vertical va a ser más alto si se compara en intrasujetos, o sea, en un mismo sujeto, por decir, vamos a suponer que tienen un deportista, en la fase de aceleración la fuerza horizontal va a ser más alta que aquí,
va a ser más alta que acá, que en la velocidad máxima, pero siempre la fuerza vertical va a terminar siendo mayor en las dos fases, que la fuerza vertical, que la fuerza horizontal, si relaciono este tipo de fuerza con este. Lo que sucede es que acá en la aceleración la fuerza horizontal es mayor que acá, y acá la fuerza vertical es mayor que acá. Fase de aceleración. Fase de la aceleración, perdón, es la efectividad mecánica, el impulso y el sistema neuromuscular. La efectividad mecánica, en este caso, la efectividad mecánica será mayor cuanto mayor sean las fuerzas meta horizontales, o sea, cuando yo tenga mayor capacidad de aplicar fuerza hacia adelante, voy a tener una mayor eficiencia mecánica, sin importar los niveles de fuerza que aplico. O sea, puede haber otro deportista que aplica mayor nivel de fuerza, pero tiene menor eficiencia y tiene menor capacidad de aceleración. Acá fíjense el comportamiento de la fuerza horizontal. En verde de fuerza, aquí es la velocidad. A medida que va aumentando la velocidad, la fuerza horizontal va disminuyendo. O sea que la fuerza horizontal tiene una alta implicancia en la salida de un sprint. Impulso. Entendemos al impulso como el producto de la fuerza media por el tiempo de ejecución. El rendimiento en el sprint se verá reducido. Acá voy a marcar algo que es importante. El rendimiento en el sprint se verá reducido si la magnitud del impulso es grande. Sprint reducido si la magnitud del impulso es grande debido a un aumento del tiempo de contacto. Si yo, lógicamente, me tomo más tiempo para aplicar fuerza, el tiempo de contacto en el piso va a ser más alto. Para un impulso alto, con un tiempo de contacto bajo, es necesario la aplicación de grandes fuerzas. Este impulso también se ve afectado a medida que aumenta la velocidad de carrera, ya que el tiempo que dispone el deportista para aplicar fuerza disminuye y con este la fuerza aplicada. Es en un sprint, en la salida, los niveles de aplicación de fuerza son mucho más altos, los tiempos de contacto son más bajos, es decir, más alto, tardo más, mi pie está más tiempo en el piso. Lo que debemos tratar de mejorar es que el deportista aplique la misma fuerza que antes le tomaba mucho tiempo en el piso con menos tiempo. Es ese el objetivo más o menos para el que... ¿Y eso cómo lo van a lograr? La forma más fácil, por decir, de mejorar esta variable es entrenar mucho al sóleo, al gemelo y esta solidez del tobillo para que el gemelo esté fuerte y no venza y que el talón cae al piso, porque cuando cae el talón es cuando se pierde mucho tiempo en el piso. Y uno le puede decir al deportista, o al chico sobre todo, porque esto pasa mucho en edades de desarrollo formativas, no apoyes el talón, pero no es que él apoya porque no tenga la capacidad de coordinar, sino que muchas veces él apoya el talón por una deficiencia en cuanto a fuerza de este grupo muscular. Entonces, la forma de evitar esto, de que el tiempo de contacto sea más bajo y de que aplique la misma fuerza que antes aplicaba con un tiempo de contacto más alto, es entrenar esta musculatura. Bien, aquí fíjense en la carrera, en las distintas fases de la carrera, cómo aumenta la activación del glúteo y del vasto lateral, recto femoral y bíceps femoral. Los músculos que más propensos a lesionarse están en el deporte como el fútbol, lo hemos visto cuando vimos entrenamiento excéntrico, son los isquiosurales, o sea, los posteriores del muslo, porque son músculos que están sometidos a altas tensiones, tanto concéntrica como excéntrica durante el sprint,
Y son músculos que no son tan fuertes comparados con el cuádriceps, por ejemplo. Entonces, fíjense en la distinta fase de la carrera cuando se apoya el pie, como la activación del bíceps femoral y del recto femoral, del glúteo, perdón, de los posteriores, aumentan con respecto a la otra fase de la carrera. Es decir, eso. Demostraron que la mayor producción de fuerza reactiva horizontal tuvo lugar en los deportistas que tenían mayor capacidad para producir fuerza excéntrica con la musculatura isquiotibial durante la última fase de ciclo de pasos. O sea, quien tiene estos músculos más fuertes, lógicamente en tensiones excéntricas, ya lo explicamos esto, ¿por qué en tensión excéntrica? Porque si el apoyo se da muy por delante del centro de gravedad, que es lo que hay que tratar de evitar, pero los deportistas de conjunto no tienen una técnica de carrera ideal, la mayoría te corre con ciclo posterior, es decir, que apoya el pie le queda, el apoyo le queda siempre por delante de la pelvis, la tensión excéntrica de este grupo muscular aumenta, y fíjense cómo aquellos deportistas que tenían mayor capacidad de producir fuerza excéntrica con la musculatura isquiotibial durante la fase de los ciclos demostraron que tener una mayor capacidad de aceleración. Ahí lo que estamos empezando a tratar de ensamblar es la importancia del entrenamiento de los posteriores para con la acción de sprintar. Otros autores, en un estudio con deportistas de élite, donde observaron que a diferencia de los deportistas de menor categoría, estos generaban más potencia en los extensores de caderas. ¿Cuáles son los extensores de cadera? No. Isquiosurales, glúteo medio, glúteo mayor, y tenían una mejor estabilidad en la articulación del tobillo, lo que ocasionaba que fueran mejores a la hora de orientar la fuerza en dirección horizontal. Es lo que le estoy diciendo de por qué son tan importantes este grupito muscular para poder posicionar el pie de esta manera y empujar hacia adelante y no tanto hacia arriba. Durante el sprint, cuando sus niveles de fuerza horizontal son bajos, de hecho, cuando se produce una lesión de isquiosurales, los deportistas muestran bajos niveles de fuerza horizontal, por lo que una prioridad en los retornos al juego debe ser el aumento de la fuerza concéntrica de extensión de cadera y excéntrica de flexión de rodillas, o sea, del empuje hacia adelante. Acá fíjense en fase inicial de la aceleración, la fase final, el contacto, el tiempo de contacto, cómo disminuye. Uno va, cuando sale es tac, 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 y cuando llega a la fase, eso es lógico, desde cualquier perspectiva se puede entender. La fuerza horizontal, que es lo que yo quiero que entiendan, porque estamos tratando de darle una justificación a lo que vamos a proponer después como metodología de entrenamiento. La fuerza horizontal en la primera fase de la aceleración es mucho más alta con respecto a esta fase, que es la fase final de la aceleración. La fuerza vertical es más alta aquí que en la fase inicial. Lo que sí, vuelvo a aclarar para que no se malinterprete, siempre la fuerza vertical va a ser más alta que la fuerza horizontal. O sea, entrenar la fuerza en vector vertical va también potenciar al rendimiento en el sprint. Pero lo que hay que entender que todos aquellos deportistas que aceleran más o que tienen mejor capacidad de aceleración es porque tienen mejor producción de fuerza horizontal con respecto a otros. Por más que la fuerza vertical sea igual o mayor, digamos. Bien, aquí Morín asegura que la máxima velocidad se alcanza entre los primeros 20-28 pasos. Primera fase de aceleración, los tiempos de contacto son mayores y los tiempos de vuelo son menores.
En consecuencia, la frecuencia de zancada va a ser menor. Frecuencia es cantidad de paso en función de un espacio. En cuanto a la forma que se aplican las resultantes de la forma que se aplican la fuerza horizontal es mayor, doblando casi los resultados de la fuerza horizontal durante la fase más tardía del sprint, es decir, en la otra fase, y la fuerza vertical es menor. La segunda fase de la aceleración, los tiempos de contacto son menores y los tiempos de vuelo son mayores, aumentando la frecuencia de la zancada, cantidad de paso en función de un espacio. En cuanto a las resultantes de la forma de aplicar fuerza, la fuerza horizontal se reduce a prácticamente la mitad y la fuerza vertical aumenta. Aquí otra imagen de un estudio. Fíjense la relación entre el perfil vertical y el perfil horizontal de fuerza. En el gráfico se describe cómo el salto vertical, cómo incide en la mejora de fuerza horizontal. Esta sería la sigla de fuerza horizontal, y cómo la mejora de la fuerza en dirección vertical junto con la capacidad de transferencia hacia el plano horizontal mejoran la efectividad mecánica. ¿Esto por qué? Porque, a ver, no es para entender y aprenderse todo lo que sucede, sino para decir, bueno, mira, yo entreno el salto porque el salto vertical, porque el salto vertical me permite a mí mejorar la forma de aplicar fuerza. ¿Y cuál es la forma? Y me permite mejorar los niveles de aplicación de fuerza en el vector horizontal. Y claramente los estudios demuestran que aquellas personas que aplican mayores niveles de fuerza en vector horizontal tienen mejor capacidad de aceleración. Entonces uno justifica ya su metodología utilizada. Aquí aparece el perfil fuerza-velocidad. Esto hay una aplicación que se llama MySprint, que se graba, se filma un sprint y se carga los datos, por supuesto, ahí, que se obtienen de la filmación. Y esa aplicación que está aprobada, digamos, que está por la ciencia del deporte, que los autores son Morini y Samosino, si no me equivoco, te da esta curva del perfil fuerza-velocidad. ¿Y para qué te sirve eso después cuando veamos la parte de evaluación? Yo, si bien hoy no cuento con la aplicación, no es costosa, es una aplicación lo que sí es para iPad o para iPhone nomás, voy a adquirirla y vamos a practicar evaluar esta variable. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir esto? Para saber después cuál es el déficit que tiene nuestro deportista, si tiene más déficit en la primera fase del sprint, en la capacidad de acelerar, o si tiene más déficit en el nivel de velocidad que alcanza y cómo sostiene esa velocidad. Y nos va a ayudar a poder determinar la metodología que sería la más correspondiente en función de su déficit, en función de su característica. Individualizar más el entrenamiento sería. Fíjense aquí, esto es el estudio, está basado, son 2 jugadores con datos muy parecidos en los tiempos, una evaluación de 20 metros, tienen potencia en vector horizontal similar, pero con diferentes DRF. DRF, aquí para que entiendan las variables, las siglas, DRF expresa la capacidad del atleta para limitar la inevitable pérdida de efectividad mecánica a medida que aumenta la velocidad, es decir, un índice de mantenimiento de la producción de fuerza horizontal neta a pesar del aumento de la velocidad. Recuerda que a medida que vamos llegando a la velocidad máxima, los valores horizontales van disminuyendo y aumentando los verticales. Un valor más negativo implica que la efectividad mecánica decrece a una mayor velocidad. Un deportista puede tener el mismo nivel de fuerza horizontal, de capacidad de aplicar fuerza horizontal que otro, pero uno lo sostiene más tiempo a ese nivel de aplicación de fuerza horizontal que el otro. Por lo tanto, la velocidad que alcanza
es mucho más alta que la del otro. O sea, evalúan, los dos tienen la misma, en este caso, como dice acá, la misma potencia en vector horizontal, pero el otro tiene mayor eficiencia mecánica. Puede sostener más tiempo esa producción de fuerza en vector horizontal. Y eso se traslada a alcanzar una velocidad más alta, lógicamente porque acelera más tiempo. HZT, potencia mecánica máxima en la dirección horizontal. HZT-VO, velocidad horizontal máxima teórica, está más relacionada con los metros que se dan a partir de los 10-15 cuando se ha alcanzado la máxima velocidad. Y fuerza horizontal máxima teórica y está relacionada con los primeros 10 metros. O sea, aquí sería el comienzo del sprint. Fíjense, el deportista está más clarito, que sería el D. Como tiene menor fuerza horizontal máxima teórica que el deportista, el C tiene mayor que el D, pero el D, tiene mayor capacidad, mayor eficiencia mecánica, sostiene más tiempo, por lo tanto alcanza una mayor velocidad que el deportista C. Se ve aquí, el nivel de este es más alto que este, pero si al trazar los puntos, el nivel que alcanza este deportista es mayor que el de este. Y ahora bien, jugador C, recuerden jugador C, línea negra, más alto acá, más pronunciada la recta, tiene una mayor fuerza horizontal teórica, pero su efectividad mecánica decrece más rápido. Por eso quizás su velocidad horizontal teórica sea menor. Esta pérdida de efectividad mecánica podría deberse a una capacidad menor de aplicar fuerza a altas velocidades. Esto último va a ser de mucha importancia a la hora de elegir la carga dentro de la curva fuerza-velocidad. El jugador D tiene una fuerza horizontal menor, pero su efectividad mecánica decrece más lento y por ello su valor de velocidad horizontal es mayor. Ahora bien, realizar un perfil de fuerza vertical, fuerza, velocidad de salto vertical en este atleta podría ayudar a determinar si esta debilidad en la producción de fuerza horizontal viene dada por una debilidad de los miembros inferiores o por una mala habilidad técnica a la hora de transmitir la fuerza contra el suelo. Entonces, este deportista tendría que entrenar con, por ejemplo, trineos, para que se entienda la diferencia, trineos, sprint con resistencias, carrera con lastres, y este otro debería entrenar a lo mejor sentadilla a velocidad de 0,8, porque a este le falta más fuerza y a este le falta mayor eficiencia mecánica, o sea, mayor capacidad de aplicar fuerza o de sostener esa fuerza hacia la horizontal. Y con esta evaluación, ¿cómo uno puede empezar a planificar y a intervenir en las necesidades del deportista? Si yo tengo problema en la fase de aceleración, como sería el D, voy a utilizar ejercicios que me permitan producir grandes fuerzas a baja velocidad, puede ser una sentadilla, un hip thrust, con pesos elevados y velocidades más bajas. Y si necesito mejorar esta zona, voy a trabajar siempre grandes fuerzas, pero a alta velocidad. Es lógico que si aumenta la velocidad, los niveles de fuerza van a bajar. ¿Qué puede ser ahí? Puede ser el mismo ejercicio, pero con velocidades más altas, es decir, a lo mejor este entrena una sentadilla en 0,8 y este entrena en sentadilla en 1 metro segundo. Este entrena sentadilla y este entrena salto con contramovimiento con carga. Y ahí vamos interviniendo en el déficit de cada deportista. Métodos de entrenamiento que inciden de forma directa en el perfil horizontal de fuerza-velocidad. O sea, el método más considerado, más utilizado en el deporte, porque es el de mayor representatividad en cuanto a la forma de ejercer fuerza, en lo más específico es correr con un trineo, porque yo aplico la fuerza en el gesto específico. Por ahí hacer un hip thrust también es
aplicar fuerza en vector horizontal, pero no tiene la misma característica que tiene el gesto de correr. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar en mayor medida para tratar de mejorar la capacidad de aplicar fuerza en vector horizontal. Carrera con lastres, arrastres. El entrenamiento de arrastre consiste en realizar series de velocidad de una distancia determinadas, arrastrando una carga determinada. La habilidad para generar grandes magnitudes de fuerza horizontal y la efectividad mecánica son esenciales para el rendimiento en el sprint. Esto se puede hacer, vuelvo a repetir, con un trineo, no sé, pueden utilizar, en caso de no contar con recursos, cubiertas, se utilizan hasta cadenas, para, si se trabaja en sintético para no golpear, cadenas, bolsas que son similares a, están cargadas con cierto peso, bolsas hechas con lona, algunos utilizan paracaídas también, que por ahí yo no lo veo tan fácil como para poder planificar o intensificar la carga del entrenamiento, porque eso depende mucho de cómo embolse el viento y todo y demás, y nunca uno puede decir, bueno, hoy hago más intenso, menos intenso. En cambio con el trineo uno determina la carga y dice, bueno, vamos a trabajar hoy con cargas pesadas o con cargas bajas. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo cambia? Sacando o poniendo más discos. En un paracaídas eso no se puede hacer. Bien, aquí los autores realizaron 3 programas de entrenamiento con arrastres a 3 grupos diferentes, usando carga del 5, 12,5 y 20% del peso corporal. Tras 7 semanas de entrenamiento se evaluaron los diferentes efectos sobre los distintos tramos de un sprint, 40 metros, dividido en tramos de 10 metros. Tras analizar los resultados, observaron que los arrastres con cargas altas, o sea, entrenar más. Recuerden siempre, por eso yo rompí tanto con la curva fuerza-velocidad. Si yo utilizo pesos pesados, pesos altos, voy a estar más hacia acá. Esto es relativo, es decir, solamente para que ustedes magnifiquen cómo afecta esta curva. Si yo utilizo pesos medianos, voy a estar acá. Si utilizo pesos bajos, voy a estar acá. Fíjense, aquellos que trabajaron con pesos más altos mejoraron la fase de aceleración inicial, es decir, como el deportista del ejemplo del estudio anterior. Y que las cargas ligeras y medias, o sea, cuando trabajo con peso liviano, produce mejoras en la fase de 20-40 metros, en lo que sea la velocidad, el pico de velocidad que alcanzo y la capacidad de sostener ese pico de velocidad. Categoría de los tipos de arrastre y sus intensidades. Acá liviano sería menos del 10% del peso corporal o menos del 10% de pérdida de velocidad. Moderado sería del 10 al 20% del peso corporal, pérdida de velocidad del 10 al 15%, pesado 20 al 30%, acá es 30% del peso corporal, pérdida de velocidad 15 al 30%, muy pesado más del 30% y pérdida de velocidad más del 30%. Esto entonces, si yo hago lleva su laburo, lleva su tiempo, porque uno tiene que, por ejemplo, si va a entrenar en 30 metros, ¿qué debe hacer? Si yo voy a entrenar en 30 metros, tengo que evaluar al deportista 30 metros, en el caso de que me guíe por la pérdida de velocidad, que es lo más conveniente, pero lleva más trabajo. Evalúo los 30 metros, vamos a suponer que me da 4 segundos, no sé, supongamos, 4 segundos, y bueno, yo digo, voy a trabajar con pesos muy pesados porque este deportista tiene que mejorar la primera fase del sprint, entonces vamos a trabajar con una pérdida del 30% de velocidad. Se va colocando peso en el trineo y se evalúa
hasta encontrar el peso con el cual el deportista, en vez de tardar 4 segundos, tarda, sería el 10% sería 0,440 milésimas, sería 5.2. O sea, buscar un peso que el deportista tarde 5.2 segundos. Cuando encuentro el peso que él tarda este tiempo en recorrer los 30 metros, bueno, ese peso es el que él va a utilizar para entrenar con cargas muy pesadas. Y así haría con el 10%, con los demás tiempos. Y si me guío por peso corporal, pero siempre el peso va a ser muy relativo, eso puede haber un margen de error muy, muy alto. Bien, ejercicio realizado en el plano horizontal. El hip thrust, empuje de cadera, horizontal porque uno está acostado y empuja hacia adelante. Recuerden la importancia de fortalecer los isquiosurales, el glúteo medio, glúteo mayor. El swing con una pesa rusa o si no me equivoco, no digo mal, kettlebell, así acá está, kettlebell. Una hiperextensión de cadera. Todos estos son ejercicios de fuerza en vector horizontal para los posteriores. Aquí un empuje de tipo sentadilla, pero empujo tiene un aumento en el vector horizontal debido a que empujo en diagonal. El entrenamiento unilateral va a afectar al vector de fuerza horizontal por dos aspectos fundamentales. Uno es la simetría, cuando generalmente hay diferencias entre los niveles de fuerza que aplica una pierna con respecto a otra, y cuando un deportista corre aplicando fuerza de manera unipodal. Entonces, compensar los niveles de aplicación de fuerza va a trasladarse a un mayor nivel de aplicación de fuerza en vector horizontal. Por lo tanto, tiene una mayor correspondencia dinámica con respecto a las acciones. El perfil de fuerza-velocidad horizontal lo podemos mejorar realizando entrenamiento basado en la velocidad de ejecución. ¿Cuál sería eso? El ABBT, o sea, lo que hacemos de evaluar con el encoder y trabajar con decir, bueno, vos trabajás a 0,8, 0,9, 1 metro segundo. Ese sería el entrenamiento basado en la velocidad. Ese método de entrenamiento va a ayudar a mejorar ese perfil. Entrenamiento en el plano vertical, todo lo que sean saltos derivados del levantamiento olímpico. Entrenamiento en el plano horizontal, saltos horizontales, arrastres, extensiones de cadera, entrenamiento unilateral, y combinado, que sería lo que mostré hoy, el método de complejo contraste. Combinar todos estos métodos de entrenamiento me van a ayudar a mejorar el perfil de fuerza-velocidad. Entrenamiento basado en la velocidad de ejecución. Vamos a tener aquí, fíjense, o sea, estos son referencia nada más, no es que así se debe realizar, pero pueden servir como entrenamiento de fuerza general, como tomar como referencia de base para los demás métodos, cuánto tiempo, entre 8 a 12 semanas, cantidad de sesiones de 2 a 3, elegir velocidad y la pérdida de velocidad por serie. Esto ya lo explicamos un poquito en la clase práctica. Entrenar la fuerza máxima me va a ayudar a mejorar el perfil de fuerza-velocidad. ¿Cuánto tiempo debo entrenar? Las recomendaciones 7 a 13 semanas, 2-3 sesiones semanales. Me va a ayudar a mejorar el sprint. La potencia máxima, 10 ciclos de 10 semanas, pico de potencia máxima en media sentadilla o en un salto contra movimiento. Con esto vamos a mejorar la fuerza máxima, el salto vertical, el sprint en 30 metros.
El entrenamiento en plano vertical, ciclo estiramiento, acortamiento, todo lo que sea salto, pliometría, multisalto, ejercicios de levantamiento olímpico. Acá aparece la sentadilla, peso muerto, porque son ejercicios que se utilizan en el deporte olímpico, pero también puede ser una cargada, un arranque. Las mejoras que nos va a ayudar a generar este tipo de metodología. En el plano horizontal, arrastres, o sea, todo lo que sea carrera con lastres. El tiempo de recomendación, ciclo de 6 semanas, 2-3 sesiones semanales. Volumen de 60 a 340 metros por sesión. O sea, no es mucho el volumen, fíjense, que son 10 pasadas, como mucho de 34 metros. O sea, como mucho, no es que van a hacer, lo van a tener al deportista todo el día arrastrando ahí una cubierta o algo. Ejercicio de extensión de cadera, todo lo que tenga que ver con empujar hacia adelante, y ejercicios unilaterales. Combinado sería ya utilizar un método contraste, un ejercicio donde se aplique más fuerza, menos velocidad, otro con menos fuerza, más velocidad, y terminar, por ejemplo, en un salto. Nuestro atleta tiene carencia en su fase de aceleración. Podemos acumular mayor volumen de entrenamiento en mejorar la producción de fuerza en ejercicios con vector horizontal y menor volumen en ejercicios con vector de fuerza vertical. Esto es si tiene problemas en la fase de aceleración. Nuestro atleta tiene carencia en su fase de velocidad máxima. Podemos acumular mayor volumen en entrenamiento de la mejora de la producción de fuerza en ejercicios con vector de fuerza vertical y menor volumen en ejercicios con vector de fuerza horizontal. Aquí una forma, o sea, algo ya más relacionado con la planificación. Tenemos ejercicios de preparación, por decir general, que van a ser los ejercicios básicos, los ejercicios generales. Tenemos ejercicios de preparación especial, ya puede ser un salto, puede ser una cargada, un arranque. Y después tenemos los ejercicios específicos, que pueden ser un empuje, un trineo de empuje, porque trabajo en la posición de salida de un sprint, la posición de los pies en punta de pie, una carrera con lastre. Y una forma de planificar por ahí utilizada en el fútbol es basándose en el método ATR, en el caso de la fuerza, ¿no es cierto? Entonces se hace un proceso de acumulación, se utilizan ejercicios más relacionados con esta característica, una fase de transformación, ejercicios con esta característica, y una fase de realización, ejercicios con esta característica, y ejercicios con frenado, aceleración, sin ningún tipo de sobrecarga. Esa sería una forma por ahí de planificar que se puede utilizar, es decir, bueno, ganar ciertos niveles de fuerza para pasar a tensiones más altas desde la velocidad, después pasar ya al gesto más específico. Bien, aquí aparece lo que nombré hoy y que me parece algo a mí muy simple, muy importante de entrenar, que es el stiffness del tobillo, la rigidez, que tenga el tobillo para sostener toda la estructura que es el peso corporal. Y va a depender mucho de los músculos posteriores de las piernas y de los músculos del pie, lógicamente. Fíjense como en una acción en el caminar, el talón es lo primero que se apoya. A medida que va aumentando la intensidad, se sigue apoyando el talón, pero la punta cae más rápido. Cuando se corre, se apoya el talón, pero muy brevemente. Y cuando se sprinta el talón, directamente ni se apoya. Los chicos que tienen déficit
en este grupo muscular no pueden correr de esta manera, por lo tanto sus tiempos de contacto son muy elevados y su nivel de fuerza, o sea, su resultante de aplicación de fuerza hacia la horizontal va a ser muy baja, por lo tanto no van a acelerar mucho, van a acelerar muy poco. Entonces hay que entrenar esto mucho en aquellos deportistas que tengan ese déficit técnico a la hora de correr. No es que corran mal porque a lo mejor deseen o no puedan coordinar, sino que posiblemente y casi seguro corren mal porque están débiles. Entrenar esto va a ser muy importante para corregir y que la técnica sea esta y no esta. ¿Cómo lo van a entrenar a eso? Con multisaltos, saltos unipodales hacia adelante, siempre con pierna extendida y tratando de que el deportista no apoye el talón, que se acostumbre a trabajar en punta de pie. Salto con cambio de dirección, salto a una altura pequeña, de a lo mejor 10, 20 centímetros, no más que eso, porque si no ya es muy intenso. Posiciones, ejercer fuerza en posiciones en punta de pie, como habíamos visto en la clase práctica, por ejemplo, realizar un empuje de hombro en punta de pie, así también ayuda a la musculatura que estamos hablando a esta acción, realizar una sentadilla búlgara en punta de pie. Todo ese tipo de entrenamiento de fuerza va a ayudar a mejorar esta posición del pie y por lo tanto la capacidad, la forma en que se aplica la fuerza y se va a trasladar a la aceleración. Bien, chicos. Ahí terminamos la partecita de fuerza. ¿Me dicen alguna consulta, duda sobre el tema, algo que les haya quedado? Algo que quieran preguntar sobre el entrenamiento de fuerza, algo que vieron, recuerden de la práctica, que algo, no sé, yo pregunto para tratar de hacerlo un poquito más interactivo y tratar de resolver por ahí si tienen alguna inquietud, alguna situación particular, algo sobre el entrenamiento de fuerza, ¿no es cierto? Nada. Bueno. Queda media horita. Vamos a comenzar. Lógicamente no vamos a terminar porque esto es mucho más largo que el entrenamiento de fuerza. Pero vamos a avanzar un poquito en el entrenamiento de la resistencia en el fútbol. Ya vamos a ir viendo el desarrollo y la manera de estimular las distintas cualidades que necesita desarrollar un deportista y jugador de fútbol para poder rendir de manera óptima en función de lo que demanda la competencia, el juego. Vimos hasta ahora todo lo que tenga que ver en cuanto a desarrollo de cualidad, solamente de la fuerza. Ahora ya nos vamos a meter en el entrenamiento de la resistencia. No sé cuántas clases llevará, porque tenemos que ver metodología general, metodología específica, es decir, entrenar a través de tareas jugadas, de reducidos, y eso va a llevar, calculo yo, que por lo menos 3, 4 clases. Lo que sí va a empezar a ser un poquito más, así como fue el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de la resistencia, un poquito más práctico, por decir, si bien también hay que acá teoría, porque vuelvo a repetir, tenemos que tener un sustento en lo que hacemos, en lo que decidimos realizar, y cuando veamos la práctica, la próxima clase práctica, ya vamos a ver entrenamiento de la resistencia en el fútbol. Vamos a hacer la parte de fuerza que quedó
sin hacer, que sería entrenamiento pliométrico, entrenamiento excéntrico y entrenamiento de fuerza en vector horizontal, método contraste. Y continuaremos en la clase con el entrenamiento de la resistencia. Bien, vamos a estos 20 minutos continuar entonces. Resistencia. Según Weineck, la resistencia es la capacidad psicofísica del deportista para resistir a la fatiga. Ahora bien, ¿resistir a qué? Porque cada deporte, cada acción tiene una demanda energética y una demanda física distinta a otras. Es decir, un deportista que realiza una carrera continua a cierta intensidad no va a tener la misma demanda o la misma necesidad de resistir a algo que puede llegar a tener un deporte de combate o un futbolista. Entonces, para eso es importante entender las demandas del deporte. La demanda del deporte nos va a ayudar a contemplar la demanda energética, de la necesidad de producir energía, de qué manera para poder sostener ese tipo de esfuerzo que demanda el deporte. Ya hemos visto las demandas físicas del deporte en el fútbol como aspecto general, decir que el deportista debe resistir a aceleraciones constantes, a frenados constantes, a acciones de alta intensidad con pausas incompletas, a carreras de alta intensidad, si bien la mayor distancia la recorre a carreras de baja intensidad, las determinantes son las de alta intensidad. Por lo tanto, debemos entrenarlo para que resista a eso. Y vamos a basarnos en, cuando uno planifica el entrenamiento de resistencia, puede sostenerse desde dos pilares. Uno es la bioenergética, la fisiología, y otro es la acción mecánica propia del deporte. Es decir, bueno, ¿qué hace el futbolista cuando juega? Y sprinta, frena, cambia de dirección, salta, ejecuta técnicamente, debe pensar, debe sostener la capacidad de tomar decisiones. Y también puedo decir, bueno, yo necesito que él mejore su capacidad de recuperación, que mejore el sistema de la estabilidad metabólica, y por lo tanto voy a utilizar un método que es correr de manera lineal a una intensidad sostenida para poder generar los cambios fisiológicos dentro del deportista que le permitan después solventar estas acciones propias del deporte. O sea, yo me paro desde dos lugares, porque uno termina siendo considerado entrenamiento general, porque no se realizan las acciones específicas del deporte, pero en sí los cambios que está generando, produciendo, van a ser para que las acciones propias tengan una mayor eficiencia. Fíjense, la acción motriz va a generar una demanda energética. Esa demanda energética va a estar determinada por la capacidad de producir ATP para sostener el trabajo. O sea, ATP es la molécula por la cual se genera la contracción muscular, y vamos a ver cuáles son las distintas vías de producción de ATP, y veremos luego cuál es la vía de producción de mayor participación en el fútbol, teniendo en cuenta las acciones motrices, teniendo en cuenta cómo se comportan esas acciones, porque una cosa es, yo puedo analizar una acción que es un sprint y decir, bueno, el deportista sprinta. ¿Cuánto sprinta? 15 metros, 20 metros, 30 metros, listo. Puedo yo tener una referencia en cuanto a demanda energética analizando simplemente la acción. Pero después puedo analizar la acción y decir, y la acción se realiza a 20 metros a alta intensidad, y
¿Cada cuánto se vuelve a repetir? ¿Cuánto tiempo pasa para que se repita la acción? ¿Hay tiempo para que el sistema energético que presta energía se recupere y no tenga mayor participación otro? ¿O no hay tiempo? Bueno, eso es lo que hay que empezar a ver para saber entender cuál va a ser la demanda energética del deporte. Y después, a partir de eso, entrenar esa capacidad de producir ATP para sostener el trabajo. Dentro del entrenamiento de resistencia tenemos métodos generales y métodos específicos. Métodos generales serían todos aquellos en donde la acción no es igual a la de la competencia, puede ser parecida pero no igual, y específicos serían todas aquellas acciones que sí tienen muchas características similares a la de la competencia. En este caso serían los juegos reducidos, las tareas jugadas, y aquí sería, en este caso lo que vamos a hablar, el entrenamiento de HIIT, o entrenamiento interválico de alta intensidad. Es el método, en realidad son un conjunto de métodos que se denominan con esta sigla de HIIT porque están por encima de un parámetro funcional de rendimiento. De ahí para arriba, todo lo que se realiza, que son distintos métodos, se denominan HIIT. Vamos a ver que hay diversas metodologías, pero todas son determinadas de la misma manera o dentro de este conjunto de High Intensity Interval Training, entrenamiento intervalado de alta intensidad. Y dentro de esa metodología hay varias que se utilizan en el entrenamiento de fútbol para mejorar la resistencia. Los deportes de conjuntos son deportes de naturaleza acíclica, o sea que donde hay distintos tipos de acciones, no se realiza siempre lo mismo, no se puede determinar qué se va a realizar, ni tampoco cuantificar cuánto va a ser necesario realizar. Demandan un alto nivel de condición física aeróbica, entre comillas aeróbica. ¿Por qué aeróbica? Porque después vamos a ver que no hay un esfuerzo aeróbico o anaeróbico. Esfuerzo, no prestación energética. Porque en todo esfuerzo, en todo ejercicio, siempre hay presencia de oxígeno. Los sistemas energéticos actúan de manera conjunta, no es que uno se activa y el otro se apaga, sino que siempre hay lo único que ocurre es que hay una predominancia de uno por encima del otro, pero el oxígeno siempre está presente, por lo tanto no existe el esfuerzo aeróbico y anaeróbico, si se lo lee desde ese punto. Ahora, si alguno lo toma como una clasificación de características de esfuerzo simplemente para tener una mejor forma o poder visualizar mejor la forma de planificar, no hay ningún problema. Lo único que tienen que entender es que en todo esfuerzo hay presencia de oxígeno, por lo tanto no existe el esfuerzo anaeróbico. ¿Qué es el HIIT? HIIT suele ser definido como ejercicio que consiste en episodios repetidos de trabajo de alta intensidad. ¿Por qué alta intensidad? Porque se realiza todo por encima. Vamos a poner ya otra. Se realiza todo por encima del umbral de lactato, del estado de equilibrio. Ahora vamos a ver cuál es el concepto del umbral de lactato. De ahí todo lo que se realiza para arriba, perdón, aquí es esta liñita. Todo lo que se realiza para arriba en cuanto a intensidad, en este caso intensidad correlacionada con el consumo máximo de oxígeno, se denomina HIIT. Y dentro de esa denominación aparecen distintos métodos que son el HIIT largo, el HIIT corto, el RCT y el SIT, y también vamos a ver que aparecen los circuitos y aparecen los juegos reducidos. Para saber dónde yo voy o sea, yo tengo que plantear un objetivo a la hora de entender qué cambios voy a producir dentro de mi deportista, dentro de
del organismo del deportista que tenemos a cargo. Hay que entender bien las demandas del deporte, las características del deportista. Va a haber deportistas que, por ejemplo, van a tener que realizar mayor cantidad de entrenamiento general, es decir, por ejemplo, un hit largo. Otros deportistas, debido a su capacidad o a su nivel o su tasa o su umbral de rendimiento, van a tener que realizar menos entrenamiento general y más entrenamiento específico. Pero siempre uno tiene que tener en cuenta todo lo que es el contexto a la hora de decir, bueno, ¿qué método utilizo para mejorar la resistencia? ¿Qué necesita mi deportista? ¿Está en buenas condiciones? ¿Está en óptimas condiciones? ¿Desarrollo? ¿Qué variable desarrollo? ¿Qué parámetro fisiológico mejoro? ¿Qué aspecto mecánico trato de estimular para que él pueda resistir a ese tipo de acción? Siempre en función de las características, de las necesidades del deportista, de la necesidad del deporte, del tiempo que tengo para entrenar. Y en función de eso voy a seleccionar el método, porque dentro del HIIT van a haber distintos métodos y bueno, en función de todo esto que yo observe, voy a decir trabajo más orientado a aspectos fisiológicos o a acciones mecánicas específicas del deporte. Con esto, ¿por qué marco acá estas dos cositas? Porque uno puede decir, bueno, voy a entrenar un parámetro fisiológico o tratar de desarrollar, por ejemplo, mejorar la capacidad, la densidad mitocondrial de mi deportista para que tenga mayor capacidad de generar estabilidad metabólica, que tenga mayor capacidad de reutilizar el lactato como combustible energético, de eliminar iones de hidrógeno y generar más lactato para poder evitar la acidez muscular. O puedo decir, bueno, necesito preparar al músculo para que sea capaz de soportar las tensiones de un frenado y de una aceleración constante. Entonces, me baso desde esas dos perspectivas, que lógicamente, si yo me baso en lo fisiológico, voy a estar afectando a las acciones mecánicas también. Los sistemas energéticos, ¿de dónde proviene esta molécula de ATP? Esto lo vamos a explicar muy básico, primero porque no soy especialista y segundo porque explico lo mínimo que creo que debe conocer un preparador físico. O sea, nosotros como preparadores físicos debemos tener una pequeña base de fisiología para entender el comportamiento de las distintas acciones y saber qué pasa cuando un deportista realiza un sprint y se recupera mucho tiempo y qué pasa cuando realiza un sprint y se recupera poco tiempo. El ATP es la única forma utilizable para generar energía, la contracción muscular, proviene lógicamente de los alimentos, que pueden ser carbohidratos, grasas o proteínas, y las vías energéticas, tenemos una vía oxidativa, que la producción de ATP se da dentro de la mitocondria, y una vía sarcoplasmática que se da fuera de la mitocondria, dentro de la célula, pero fuera de la mitocondria, y la vía de los fosfágenos. Aquí, la forma de resintetizar ATP, o sea, cómo yo voy generando el ATP, a partir de la fosfocreatina, que sería la vía de los fosfágenos, la glucólisis citosólica, que sería esto, los sarcoplasmáticos fuera de la mitocondria, esto sería lo que se denomina también en la bibliografía ATPPC, esto sería glucólisis anaeróbica, y esto sería glucólisis aeróbica o la oxidación también de grasas, ¿no es cierto? Y esto se da todo en la mitocondria y esto se da fuera de la mitocondria. El sistema de fosfágeno, ATPPC, la fosfocreatina, se utiliza creatina más fósforo inorgánico, más energía. La ruptura de ATP genera ADP,
más ese fósforo inorgánico permite volver a generar ATP. Esto se da todo fuera de la mitocondria. Es una vía energética que permite producir ATP en poco tiempo, tiene una tasa de producción alta. El combustible energético termina siendo la fosfocreatina. El problema de esta forma de prestar energía es que se agota muy rápido. Después vamos a ver la tasa de producción de energía de cada sistema. Después tenemos la glucosa o glucógeno, que a través de la glucólisis se transforma en piruvato. Ese piruvato puede ingresar, en amarillo está lo que se da dentro de la mitocondria, en rojo lo que no se da dentro de la mitocondria. Si el piruvato ingresa a la mitocondria, mediante el ciclo de Krebs, se puede prestar ATP, y si no ingresa a la mitocondria debido a que ya está, la demanda energética es alta y la mitocondria no tiene la capacidad de producir la cantidad de ATP necesario para poder generar la contracción muscular, se produce una glucólisis rápida que se transforma en lactato, y bueno, después vamos a ver ese lactato qué función termina cumpliendo dentro del sistema, de la célula, para poder sostener la estabilidad metabólica. Y las grasas, otro combustible, serían los tres combustibles energéticos, serían los fosfágenos, ATP-PC, la glucosa y las grasas, que mediante la beta-oxidación dentro de la mitocondria también, por el ciclo de Krebs, permite generar ATP. Las proteínas, que son ya un sistema energético que entra en participación cuando se produce agotamiento de estos sustratos, pero también es una vía de prestación energética que no es la más frecuente, porque, vuelvo a repetir, tiene que haber prácticamente un agotamiento de estos tres para que ellas entren en participación y entren a trabajar como sustrato de formación de ATP. Para que recuerden nada más, entonces tenemos fosfágenos, glucosa que deriva en piruvato y puede darse dentro de la mitocondria, que sería la glucólisis lenta, la glucólisis intramitocondrial, o la glucólisis extramitocondrial, que se da fuera de la mitocondria, que sería la glucólisis rápida. Ahora bien, ¿por qué no existe ejercicio aeróbico o anaeróbico? Ejercicio, no prestación energética. Los tres sistemas energéticos funcionan como un continuum. Se puede definir a este como la capacidad que posee el organismo de mantener simultáneamente activo a los tres sistemas energéticos en todo momento, pero otorgándole una predominancia a uno de ellos sobre el resto de acuerdo a duración del ejercicio, no solamente la intensidad, sino la duración, intensidad y cantidad de sustrato, porque lógicamente que si se deflexiona, por ejemplo, la cantidad, el sistema de fosfágeno, va a entrar a tener una mayor participación la glucólisis extramitocondrial, o en este caso oxidativo, que sería la glucólisis intramitocondrial. Los tres sistemas prestan energía. Lo que sucede es que en función de un ejercicio más intenso, menos intenso, un ejercicio más largo, más corto, va a haber predominancia de uno sobre otro, Cuando la intensidad del ejercicio sea baja, ¿y cuál es baja? Por debajo de ese umbral de lactato que habíamos visto. Cuando la intensidad del ejercicio sea baja, va a haber mayor participación del sistema oxidativo por encima de los demás. Cuando la intensidad del ejercicio sea alta, pero no sea prolongada en el tiempo, va a haber mayor participación de los fosfágenos. Ahora bien, si la acción es intensa, pero se prolonga en el tiempo, es decir, más allá de los 15-20 segundos, o
son cortas, pero las recuperaciones también son cortas, va a haber mayor participación de la glucólisis extramitocondrial. En toda acción motriz hay presencia de oxígeno, por lo tanto no existe acción motriz anaeróbica o aeróbica. Bien, chicos, vamos a llegar hasta ahí. Esto lo vamos a repasar también para un poquito para enlazar después para la clase que viene, para que se vaya entendiendo un poco y que ustedes los correlacionen con el esfuerzo. Bueno, ¿por qué hago cuando entreno la velocidad le doy 2 minutos de pausa y no le doy 20 segundos? ¿Por qué si entreno la resistencia le doy 20 y no le doy 2? ¿Por qué si entreno la fuerza, como hemos visto, es necesario 2? Bueno, ahora cuando vean, la fuerza depende de, necesita tener una demanda energética mayor del sistema de fosfágeno. Entonces, no es conveniente que la glucólisis extramitocondrial empiece a tener mayor participación. Y para que no tenga mayor participación, ¿qué debo hacer? Pausa larga. Pausa larga para poder resintetizar la fosfocreatina y poder tener una mayor, vuelvo a repetir, prestación energética de este sistema. Y la resistencia y todo lo demás vamos a ir viendo basándonos en estos aspectos básicos de la fisiología y poder sustentarnos en ellos a la hora de programar y de decir, bueno, apunto hacia tal lado porque con esto pasa esto, con lo otro pasa lo otro. Bien, chicos, si tienen alguna pregunta, me dicen, alguna duda sobre el entrenamiento de fuerza, sobre todo lo otro vamos a ir viendo, quédense tranquilos, así que... Parece que está solito, profe. Bueno, Sabrina, Lili. Pablo, Carlos, Lourdes, ¿pueden prender su camarita, por favor? Sabrina, Pablo, Carlos, vamos a quitar una fotito, profe. Bueno, no sé si cuando vos quieras, Lili. Está bloqueado. A ver, vos tenés que desactivar tu video, Pablo. Pero bueno, bueno, quito con Lourdes, profe. Bueno, Ya está, profe. dale. Y bueno, nos Listo, vemos chicos. dentro de 15 días, entonces, profe, ¿verdad? Bueno, dale. Cualquier duda, algo que tengan, chicos, consulta, algo, ya saben, ahí en el grupo me pueden escribir y por ahí interactuamos un poquito más. Dale, De profe. nada, Lourdes. Gracias a ustedes por estar. Ok, buenas noches para todos. Chao, chao. Chao, chao.